La televisión no nació como un accidente tecnológico ni como un simple avance en las formas de comunicación. Fue, desde sus primeros días, una poderosa herramienta moldeada por las estructuras de poder que dominaban el siglo XX. Theodor Adorno, uno de los pensadores más agudos de la Escuela de Frankfurt, no vio en la televisión un simple electrodoméstico, sino una extensión del aparato ideológico que había comenzado a perfeccionarse desde el surgimiento de la industria cultural. Para él, los medios de comunicación masiva no eran vehículos neutrales, sino estructuras cuidadosamente diseñadas para preservar el orden establecido y garantizar la reproducción del sistema dominante. En el mundo moldeado por la lógica del capital, todo, incluso la cultura, el arte y la información, se transforma en mercancía. La televisión, desde esta perspectiva, no puede escapar a esta lógica, porque no está al margen del mercado, sino completamente inmersa en él. Los contenidos que emite no son seleccionados al azar ni en función de su valor educativo o reflexivo, sino por su capacidad de captar atención y generar consumo. El valor de una emisión televisiva se mide por su capacidad de atraer audiencias que, a su vez, son vendidas como producto a los anunciantes. De este modo, el espectador se convierte en un objetivo pasivo, en un consumidor indirecto al que se le administra una dieta mental cuidadosamente calibrada para evitar cualquier forma de disidencia o pensamiento profundo. Adorno observó cómo esta lógica industrial aplicada a la cultura generaba un fenómeno inquietante: la estandarización de los contenidos. Todo empieza a parecerse, las tramas se repiten, los personajes responden a moldes previsibles, los conflictos se simplifican. No importa si se trata de una serie, un noticiero o un programa de concursos. Todo está diseñado para ofrecer una experiencia reconfortante, familiar, libre de contradicciones. Este proceso no solo empobrece el contenido, sino que también empobrece al espectador, que se habitúa a recibir estímulos fáciles, inmediatos, sin esfuerzo de comprensión. El hábito de pensar se atrofia cuando se reemplaza por una sucesión ininterrumpida de imágenes que no exigen nada más que atención superficial. Esta estandarización no es inocente. Su efecto más profundo es el de generar una conformidad generalizada. Cuando todos los programas se parecen, cuando las ideas se repiten con pequeñas variaciones decorativas, se construye una realidad sin fricciones, sin grietas, sin dudas. El espectador, enfrentado diariamente a esta representación homogénea del mundo, termina aceptándola como la única posible. El pluralismo desaparece no porque esté prohibido, sino porque no encuentra espacio en el molde prefabricado del entretenimiento. La televisión no necesita imponer una ideología explícita, porque su funcionamiento ya produce una forma de pensamiento adaptado, repetitivo, acrítico. Adorno comprendía que esta forma de cultura no se impone con violencia, sino con seducción. La televisión seduce al espectador con la promesa constante de distracción, de evasión, de placer sin consecuencias. Se presenta como un refugio frente a la dureza del mundo exterior, como un oasis de ligereza en medio de la complejidad de la vida. Pero ese aparente alivio tiene un precio: el debilitamiento del juicio. Cuanto más se acostumbra el espectador a recibir pasivamente las narrativas que la pantalla ofrece, más difícil le resulta distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo importante y lo banal. La televisión no elimina el pensamiento, simplemente lo desactiva. Este efecto es más sutil y por eso más eficaz que cualquier forma directa de censura. La censura tradicional suprime ideas, bloquea discursos, silencia voces. La televisión, en cambio, no necesita silenciar nada, porque logra que el espectador pierda el interés en cualquier cosa que no encaje con el formato amable y entretenido que se le ofrece. La crítica, la duda, la complejidad, todo lo que requiere esfuerzo mental se vuelve irrelevante en un medio que privilegia la velocidad,
la brevedad y el impacto emocional inmediato. Así, el sistema no tiene que prohibir la reflexión, le basta con hacerla aburrida. Adorno no cayó en la trampa de considerar la televisión como un simple espejo de la sociedad. No pensaba que el medio solo mostrara lo que la gente quiere ver. Su análisis iba más allá. La televisión no refleja pasivamente una demanda, la crea. Forma gustos, construye expectativas, moldea sensibilidades. Produce una versión de la realidad que favorece la continuidad del orden económico y cultural vigente. No es un reflejo, sino un dispositivo de fabricación simbólica. Y al operar de ese modo, impone una norma invisible. Lo que no puede representarse en el formato televisivo no existe o no importa. Este mecanismo opera con tal eficacia porque apela a lo emocional en lugar de lo racional. La televisión privilegia el impacto visual, el drama instantáneo, la música que guía la emoción del espectador. Se construye un lenguaje audiovisual que reemplaza al lenguaje argumentativo. En lugar de argumentos, se ofrecen sensaciones. En lugar de explicaciones, imágenes. La comprensión racional del mundo cede ante una interpretación emocional fragmentaria, desprovista de contexto. Y cuando el pensamiento cede ante la emoción, se hace más difícil cuestionar lo que se percibe. La televisión así no solo entretiene, reeduca al espectador en una forma de percepción superficial, dirigida, manipulable. La caja boba, como a veces se la llama con ironía, no es boba en absoluto. Su aparente inocencia es parte de su eficacia. No impone nada de forma explícita, porque no lo necesita. Opera con la lógica del consentimiento, de la familiaridad, del confort, y en ese proceso redefine lo que entendemos por cultura, por conocimiento, por realidad misma. Adorno vio con claridad que no se trataba de una amenaza externa al sujeto, sino de una transformación interior. La televisión no solo cambia lo que vemos, cambia la manera en que aprendemos a ver. Este proceso de transformación interna no se limita al plano individual. A medida que se generaliza el consumo de contenidos televisivos, se va configurando una nueva estructura social, determinada por una experiencia compartida mediada por la pantalla. La televisión, al insertarse en la rutina cotidiana, no solo actúa sobre cada espectador de forma aislada, sino que modela el imaginario colectivo, uniformando percepciones, expectativas y comportamientos. Al hacerlo, reorganiza las relaciones sociales en torno a una lógica común, la del espectáculo. La vida social comienza a construirse sobre una ilusión de cercanía artificial. La televisión genera la sensación de que todo está al alcance, que todo puede ser conocido y comprendido con solo mirar la pantalla. Pero lo que se presenta como conocimiento es en realidad una simulación cuidadosamente editada. Las imágenes sustituyen a la experiencia directa, y los relatos emitidos por los medios reemplazan los vínculos reales por una conexión ficticia con figuras públicas, celebridades o eventos distantes. Esta pseudo-proximidad crea una forma de intimidad sin compromiso, una familiaridad vacía que termina erosionando los vínculos auténticos entre las personas. En este contexto, las relaciones humanas empiezan a reconfigurarse. Las conversaciones giran en torno a los mismos referentes, las mismas historias televisadas, las mismas emociones inducidas por programas que millones de personas consumen simultáneamente. Esta sincronización emocional en masa establece una especie de lenguaje común que, lejos de enriquecer el diálogo, lo reduce a frases hechas, gestos aprendidos, reacciones previsibles. La subjetividad se ve invadida por guiones ajenos que se interiorizan como propios, afectando incluso la forma en que se construye la identidad. La televisión introduce una lógica de representación que invade la vida cotidiana. Lo que no puede ser mostrado, dramatizado o narrado de acuerdo con sus formatos, pierde legitimidad social.
Se produce una jerarquía artificial en la que solo adquiere valor aquello que puede ser transformado en imagen. Esta forma de reconocimiento público convierte al individuo en una figura pendiente de ser observada, calificada y validada. Poco a poco, vivir deja de ser un acto genuino y se convierte en una actuación constante, en un esfuerzo por adaptar la vida real al molde estético de lo televisivo. Este fenómeno no afecta únicamente a quienes consumen televisión, también transforma a quienes producen contenido, incluso sin estar dentro del aparato mediático tradicional. El ideal televisivo se filtra hacia otras formas de comunicación y expresión, redes sociales, discursos políticos, campañas publicitarias, intervenciones públicas. Todo comienza a organizarse en función de la visibilidad, la atención y el impacto inmediato. El éxito de una idea ya no se mide por su profundidad o su verdad, sino por su capacidad de ser vista, compartida, comentada. Se impone así un nuevo criterio de validez. Lo visible es lo verdadero. Lo que queda fuera del campo visual del medio desaparece simbólicamente del mapa cultural. No importa cuán importante sea un problema si no puede representarse con claridad, dramatismo o brevedad. Los asuntos complejos, aquellos que exigen tiempo, contexto o esfuerzo intelectual, son desplazados por temas más accesibles, emocionalmente cargados y fáciles de digerir. Este desplazamiento altera la percepción pública sobre lo que merece atención. Se construye una agenda invisible que prioriza lo llamativo sobre lo significativo, lo escandaloso sobre lo estructural, lo anecdótico sobre lo sistémico. El lenguaje audiovisual impuesto por la televisión también tiene efectos sobre la memoria colectiva. Al seleccionar y organizar los eventos en función de su atractivo visual, el medio edita la historia reciente y moldea los recuerdos sociales. Algunos hechos se repiten hasta convertirse en mitos, otros desaparecen sin dejar rastro. Esta manipulación no requiere falsificación abierta, basta con omitir, resaltar o reiterar ciertas imágenes para fijarlas en el inconsciente colectivo. La historia, entonces, no se construye a través del estudio o la reflexión, sino a partir de una secuencia de imágenes impactantes que se graban más por repetición que por comprensión. Esa misma lógica convierte a la televisión en un árbitro moral invisible. No necesita dictar normas explícitas porque moldea valores a través de modelos de comportamiento que presenta como naturales o deseables. Las figuras que protagonizan los contenidos no solo entretienen, enseñan lo que se considera exitoso, lo que merece respeto, lo que debe ser rechazado o ridiculizado. Estas enseñanzas no llegan como órdenes, sino como ejemplos seductores, narrativas con desenlaces predecibles en las que lo correcto siempre triunfa. Pero lo correcto, por supuesto, es lo que se ajusta a las reglas implícitas del sistema. En consecuencia, se produce una normalización progresiva de los valores dominantes. La televisión no solo se adapta a las estructuras sociales existentes, sino que las refuerza al naturalizarlas. Presenta las desigualdades como resultado del mérito individual o la mala suerte, nunca como consecuencia de estructuras injustas. Disfraza la competencia como realización personal, la obediencia como madurez emocional, el consumo como libertad. Esta narrativa seductora se filtra en la conciencia sin despertar resistencia, porque se presenta bajo la apariencia de entretenimiento inocente. Pero su función más eficaz no es convencer, sino inmunizar. Al exponer constantemente al espectador a representaciones que trivializan el dolor, dramatizan la injusticia o estetizan el sufrimiento, la televisión genera una especie de fatiga moral. El espectador ya no se conmueve con facilidad, no porque le falte empatía, sino porque ha sido saturado de estímulos emocionales vacíos. La compasión se agota en el acto de mirar. La indignación se desvanece en el cierre de un programa. Nada permanece lo suficiente como para convertirse en impulso de transformación.
Este tipo de inmunización afecta incluso la percepción del tiempo. La sucesión constante de programas, imágenes y eventos genera una ilusión de presente continuo que borra las distancias entre lo que acaba de ocurrir y lo que ya pasó. Todo parece simultáneo, pero nada tiene duración. Las experiencias se suceden sin dejar huella. Esta aceleración artificial desconecta al individuo de procesos más profundos, de ciclos largos, de causas invisibles. Se vive en una especie de eterno ahora sin historia ni proyección, donde el pasado se diluye y el futuro nunca llega. Esta desconexión del tiempo profundo no solo afecta a la memoria colectiva, sino también a la capacidad individual de proyectarse en el mundo con intención propia. Cuando todo se vuelve efímero, también lo hace la voluntad. La televisión, al imponer un ritmo constante de estímulos breves y reemplazables, interfiere con la posibilidad de construir un pensamiento prolongado, sostenido y coherente. Esto no significa simplemente que el espectador se distraiga, sino que su forma misma de pensar se adapta a fragmentos inconexos que difícilmente logran cristalizarse en una visión crítica o en una toma de posición. Se debilita la continuidad interior necesaria para actuar con sentido. En este estado de dispersión estructural, el sujeto pierde fuerza frente a las estructuras que lo rodean. El espacio mental es ocupado por narrativas diseñadas para ser aceptadas sin esfuerzo, lo que impide la elaboración de una conciencia autónoma. La posibilidad de reflexión queda reducida a una reacción emocional fugaz, desprovista de contexto y dirección. De este modo, la televisión no genera debate, sino una ilusión de opinión. Los temas se consumen con la misma velocidad con la que se olvidan, sin dejar margen para la elaboración personal. Todo se vuelve simultáneamente visible y vacío. Esa vaciedad se disfraza de abundancia. La cantidad inagotable de programas, canales y formatos crea la ilusión de una oferta diversa. Sin embargo, esta aparente pluralidad no equivale a una verdadera diferencia. Las formas pueden cambiar, pero la lógica que las estructura permanece inalterada. El fondo ideológico es compartido. Todo gira en torno al espectáculo, la repetición y el consumo. Así, el espectador puede elegir entre cientos de opciones, pero en todos los casos, elige dentro de un campo cuidadosamente delimitado. La libertad se vuelve formal, no sustancial. Se elige cómo entretenerse, pero no si se quiere ser entretenido. Esta forma de elección limitada refuerza la interiorización de un mundo ya dado. Se reduce la capacidad de imaginar alternativas, de visualizar posibilidades fuera del marco impuesto. La televisión, al saturar el espacio de representación simbólica, no deja vacíos donde pueda emerger lo nuevo. El futuro no se presenta como un territorio abierto a la invención, sino como una prolongación de lo existente, ligeramente modificado por efectos visuales o argumentos actualizados. El porvenir queda neutralizado en la repetición estilizada del presente. La consecuencia más profunda de esta dinámica es una forma de parálisis social disfrazada de movimiento constante. La televisión ofrece una narrativa de cambio continuo, pero en realidad conserva y reproduce el mismo orden. Los rostros cambian, las historias se renuevan, pero los valores centrales se mantienen intactos. El espectador asiste a una transformación superficial que nunca altera las condiciones de fondo. El tiempo pasa, pero nada se transforma. El medio transmite la sensación de estar avanzando mientras se está, en realidad, estancado. Este estancamiento se convierte en norma cuando la lógica televisiva es absorbida por otras instituciones. La educación, por ejemplo, comienza a imitar los ritmos y formas del lenguaje audiovisual para no perder relevancia frente a un público acostumbrado a la estimulación constante. Las clases se vuelven espectáculos, los contenidos se simplifican, el saber se fragmenta. El docente ya no es guía, sino animador.
La autoridad del conocimiento cede ante la urgencia de entretener. Lo mismo ocurre en la política, donde los discursos pierden densidad para adaptarse a tiempos breves, slogans visuales y frases hechas. El carisma reemplaza al criterio y el gesto mediático toma el lugar de la acción efectiva. En este nuevo paisaje simbólico, la figura del sujeto ilustrado, capaz de pensar críticamente y actuar con autonomía, se vuelve cada vez más marginal. El ideal de ciudadanía informado se sustituye por un consumidor de opiniones, que se limita a replicar fragmentos de discursos ya digeridos. La participación política se reduce a expresiones episódicas, emocionales, canalizadas a través de encuestas, trending topics o indignaciones pasajeras. La profundidad da paso a la visibilidad, la argumentación se disuelve en consignas y la acción se transforma en espectáculo. Este vaciamiento no se percibe como una pérdida, porque ha sido recubierto por una estética de aparente vitalidad. La televisión no se presenta como un instrumento de control, sino como una fuente de placer, color, dinamismo. Es precisamente esta envoltura seductora la que hace más difícil detectar su efecto estructurante. No hay imposición explícita, no hay fuerza coercitiva. Lo que hay es un diseño cuidadoso de lo visible, un control suave que opera por saturación, por entretenimiento, por anestesia simbólica. Se instala una forma de poder que no se impone desde afuera, sino que se introyecta a través del deseo. Este deseo, manipulado por el medio, ya no responde a necesidades reales, sino a expectativas fabricadas. La televisión no solo responde a lo que la audiencia quiere ver, sino que moldea activamente lo que ésta debe desear. El amor, el éxito, la belleza, la realización personal, todo se presenta a través de representaciones cuidadosamente idealizadas que definen los marcos dentro de los cuales puede desearse algo. Así, incluso la dimensión íntima del sujeto queda colonizada. La televisión no se conforma con modelar opiniones, también estructura las aspiraciones más profundas. Al instalar estos ideales de manera continua y repetida, el medio establece un horizonte de sentido que sustituye a las formas tradicionales de construcción simbólica, como la religión, la filosofía o la experiencia comunitaria. Lo que antes se encontraba en ritos, mitos o procesos de reflexión colectiva, ahora se absorbe a través del flujo ininterrumpido de relatos ficcionalizados. La televisión proporciona explicaciones, consuelos y mandatos, pero sin la responsabilidad de sostener una verdad. Ofrece sentido de manera funcional, inmediata, superficial. Este sentido, sin embargo, está vacío de sustancia crítica. No interpela al sujeto, no lo convoca a un proceso de transformación interior o social. Por el contrario, lo confirma en su lugar. Le dice que todo está bien tal como está, que el cambio personal se logra con voluntad y que el mundo funciona dentro de un orden estable, aunque imperfecto. Esta narrativa de optimismo moderado, de aceptación resignada, bloquea cualquier impulso de ruptura. Se construye así una subjetividad satisfecha, adaptada, sin conflicto real. Cuando esa subjetividad toma la forma de mayoría, la estructura social se vuelve impermeable a la crítica, no porque ésta sea refutada, sino porque ya no encuentra oídos. El sistema inmunológico cultural ha sido reforzado por años de entretenimiento continuado. Las voces disidentes parecen extremas, anticuadas, irrelevantes, y si llegan a entrar en el sistema son absorbidas por la lógica televisiva, estetizadas, convertidas en parte del espectáculo que simula pluralismo. De esta manera, el medio no necesita combatir las ideas peligrosas, basta con convertirlas en entretenimiento para neutralizarlas. Neutralizar no significa desaparecer, sino vaciar de fuerza. Ese ha sido el triunfo silencioso de la caja boba. No ha vencido al pensamiento, simplemente lo ha rodeado de imágenes amables hasta hacerlo irrelevante.
Su poder no reside en prohibir lo distinto, sino en volverlo inofensivo. Bajo la promesa de libertad, ha instalado una forma de obediencia disfrazada de elección. El espectáculo lo envuelve todo, sin violencia ni estridencias, borrando las fronteras entre lo real y lo representado, entre el deseo auténtico y la aspiración impuesta. Y mientras el espectador sonríe frente a la pantalla, el mundo se acomoda lentamente a la forma del vacío. Comprender este proceso no es una llamada al miedo, sino a la lucidez. No se trata de apagar la televisión, sino de encender la conciencia. Porque si el medio ya ha colonizado el lenguaje con que pensamos, entonces el acto de resistir comienza por recuperar la mirada. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.